Esta iglesia atrás mío es muy linda, ¿verdad? Bienvenido a este nuevo video. Vamos a seguir conociendo Bolivia, la parte más tropical, digamos, las tierras bajas como lo llaman aquí. Y ahora me encuentro en San Ignacio de Moxos, no sé muy bien cómo se pronuncia. Esta ciudad se ubica en el Beni, cerca de Trinidad, y hoy nos vamos de camino a Santa Cruz, la ciudad más grande de Bolivia, y me dijeron que ahí hay una diversidad, un ecosistema único. Así que vamos de camino. Vamos a recorrer cerca de 1000 kilómetros para llegar a la capital financiera de Bolivia. Entre tramos de asfalto y caminos de tierra, cruzamos un lugar denso en vegetación y animales. Pero antes de llegar a Santa Cruz, voy a tener que pasar a una gomería, porque una vez más mi neumático se pinchó. Por suerte, esto me pasó en un pequeño pueblo donde un residente pudo ayudarme. Hola, ¿se podrían mover por favor? Que tengo que pasar. ¿No quiere? Gracias. Hasta luego. Por favor. Ah, sí. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Chao, vaquitas. La verdad que estoy un poco con pena porque en la carretera vi muchos carteles de muchos animales salvajes. Vi hormiguero, monos, perezosos, caimán, serpientes, todos tipos de animales. Y yo vi nada, ni un capibara. Y bueno, ahora nos toca tomar un pequeño ferry para cruzar este río. Otra vez en ese ferry, así, 2 autos, 50 bolivianos. Así que va. Ya estamos instalados en el ferry. Ahora hay que esperar 2 autos más, que están son un poco más grandes. Llevan 3 autos al mismo tiempo. Y hay que esperar, me dijeron. Si no quieres esperar, pagas por los 3 autos y me conviene mejor esperar. No sé cuánto tiempo porque no hay mucha gente usando esa carretera. Y de hecho los barcos están como de muy mal estado. A subir a los autos le cuesta mucho, los camiones, etcétera. Está todo con barro, húmedo. Así que vamos a ver si conseguimos cruzar. Aprovecho de pasar a Trinidad, que es la capital de Beni, aquí para renovar mi visa turística y tener 30 días más. Y me encanta porque aquí todo el mundo anda en moto y lo encuentro genial. Toda la ciudad está llena de estas motos. Bueno, ahora me encuentro en una estación de servicio. Estoy editando, preparando el próximo video para publicarlo este fin de semana, porque ya saben, para mí tener internet es un tema. Lo único que tengo con el celular, pero tengo gigas limitados, pero ahí con el wifi público yo ahí puedo publicar los videos, etc. Y quiero aprovechar de esa situación para hablar de un VPN que voy usando que se llama Surfshark. Un VPN hace que tu navegación en internet sea completamente privada y va escondiendo todo lo que vas haciendo en línea. Cuando te conectas a internet, sobre todo en redes públicas como yo, todo se queda anónimo y cualquiera que intenta espiarte o aprovechar de tus datos no podrá ver ni lo que estás haciendo ni tu ubicación. Con un solo clic yo puedo elegir y cambiar mi ubicación al país donde estoy. Yo en general selecciono Francia. Hay muchos programas en la televisión y en internet que voy viendo y solo están accesibles en Francia. Con ese VPN, yo cambiando mi ubicación puedo tener acceso a todo el contenido que está únicamente disponible en mi país. Con ese VPN yo voy cambiando el país donde estoy y tengo acceso a todo el contenido del mundo. Pero bueno, les dejo todo en la descripción, toda la información. Si están interesados lo pueden mirar y además tienen una garantía de 30 días, así que no cuesta nada, lo pueden probar. Si van usando el código CLEM tienen un descuento de 85% más 3 meses extra gratis. Una vez más dejo toda la información de Surfshark en la descripción y muchas gracias Surfshark por patrocinar este video.
Aquí los pájaros suelen ser muy ruidosos por la mañana y por eso me despierto muy temprano todos los días, a las 6:30, a las 7. Y hoy justamente aproveché de este lugar aquí tan lindo para poder bañarme, ducharme un poco y a empezar de muy buena manera el día. Me siento listo, limpio para empezar un buen día. Mosquitos. Ya estoy a punto de llegar a Santa Cruz de la Sierra. Ahora estoy en una ciudad que se llama Cotoca y empezó a llover, se puso a llover bastante fuerte. Ya hacía tiempo que no veía la lluvia así, tan fuerte. Ya recorrimos mucho, de Trinidad a Santa Cruz ya son más de 500 kilómetros, pero ya por fin estoy llegando, así que ya queda poquito. Ahora ya voy de camino a Santa Cruz y vamos a ver la ciudad y ojalá se ponga un poco más soleado. Ya llegué a Santa Cruz y pueden ver, no hay mucha gente, solo palomas. Bueno, esta ciudad está únicamente poblada de palomas. Se cuenta a cerca de 5 millones de habitantes. No, yo creo que por la lluvia la gente se queda en su casa y las palomas aprovechan de ese espacio. Y la verdad es que no me gusta mucho la lluvia, así que no sé qué les parece, pero esperamos el sol para visitar Santa Cruz, ¿no? Ah, mucho mejor así, con sol. El ambiente es muy distinto. Las palomas siguen estando aquí. El tema de las palomas es algo muy serio aquí porque se volvió un negocio. Que ahora hay fotógrafos que te hacen fotos con las palomas, te venden maíz si quieres dar a las palomas. Es algo de verdad que toman muy en serio. Como les conté antes, Santa Cruz es la ciudad más grande, más poblada de Bolivia. Esta área metropolitana tiene más de 5 millones de personas, que es mucho. Tengo que admitir que no me siento en una ciudad tan grande, porque aquí como todo es plano, los edificios no son tan altos, así que a ningún momento me sentí en una ciudad tan grande, con torres muy grandes, con rascacielos. Alguien se está riendo de mí, que sí, obviamente llama mucho la atención así, hablando a la cámara. Pero eso, no tengo esa sensación de grande ciudad porque como todo es plano, no es como La Paz que con los cerritos, etcétera, se ve el tamaño gigante con todas las casas. Aquí no, es plano, entonces se ve cuadra por cuadra y de verdad es bastante tranquilo por una ciudad tan grande. Bueno, aquí atrás mío tengo el chanchito de la suerte. La gente le pone un candado y le pide un deseo y supuestamente se realiza. Lo que sí les tengo que admitir que esos últimos días estuve un poco cansado. Ya hace meses que ando viajando. Hice mucha ruta, muchos kilómetros, pasé por muchos lugares, muchas ciudades. Y es verdad que empiezo a sentirme un poco cansado de la falta de comodidad a veces, todo ese movimiento. Es también difícil viajar solo, que también extraño mucho a Sebastián, obviamente. Ya hace tiempo que estamos separados, entonces obviamente se hace aún más difícil. Y siento que necesito igual descansar un poco. Por eso no voy a visitar tanto Santa Cruz, porque ya me conocen, yo me recargo con la naturaleza, con los lugares con paz, con tranquilidad y por eso no voy a pasar tanto tiempo aquí en Santa Cruz, lo siento, en la ciudad. Pero lo que sí me interesa es más los alrededores, los parques. Yo sé que hay lugares naturales muy lindos aquí, relajarme un poco, reconectar con mí mismo y recargar un poco las baterías. Así que nos dirigimos hacia un parque que se llama Güembe, donde ahí supuestamente se ven muchos tipos de animales y muchos tipos de vegetación que van conservando en ese lugar. Así que les propongo de ir ahí a ese parque a descansar un rato. ¡Ay! ¿Qué está haciendo? Ahora nos encontramos en el biocentro Güembe, que es un parque natural donde intentan conservar toda la fauna y flora de esta zona, que tiene una biodiversidad increíble. Y este biocentro es como un oasis en el medio de la ciudad. Y el proyecto de justamente este parque es un poco parar la urbanización con la ciudad de Santa Cruz, que no para de crecer nunca y que todo se vuelve ciudad. Este oasis intenta conservar justamente la riqueza natural de este lugar. Ahora estoy entrando en el mariposario, creo que se llama así. Así que vamos a ver si encuentro mariposas aquí.
Bueno, mariposas no encontré. Yo creo que es porque, como pueden ver, todo es muy húmedo. Porque esta noche hubo mucha lluvia. No paró de haber tormentas eléctricas con rayos y lluvia muy fuerte. Desperté así, con una cantidad de agua. La verdad es que dormí muy poco. El suelo se llenó lleno de agua. Y Panchito está aquí en el medio de un pozo. Así que yo creo que por esa lluvia no hay mariposas, pero no importa porque igual aquí en este mariposario hay muy lindas flores. Ahí, vi una mariposa. Así, finalmente hay mariposas, hay varias. ¡Wistiti! Aquí está. Está lleno de Wistiti arriba, encima mío. Son muchísimos, están saltando por todos sitios. Van muy rápido, es muy difícil de grabarlos. Y son muy chiquititos. Y aquí atrás tenemos los bananos. ¿Cómo se llaman el árbol de los plátanos? No sé, yo creo que un banano. Un banano. Vamos a llamarlos los bananos. Puede parecer muy estúpido, pero yo antes de llegar aquí, en la parte de la selva, nunca había visto un banano. No sé, cosas muy básicas que yo siempre comí plátanos que iba a comprar en el supermercado y nunca había visto un plátano. Me encanta el sonido del bambú con el viento. La entrada a ese parque es de 140 pesos bolivianos, lo que representa más o menos $20. Puede parecer mucho, sobre todo aquí en Bolivia, que suele ser un país barato. Mi opinión es que vale la pena pagar ese precio porque siento que de verdad invierten ese dinero para el bienestar de los animales, para de verdad seguir mejorando ese oasis natural. Y lo encuentro demasiado importante. En ese mundo todo es urbanización, ir creciendo las ciudades, etc. Tener esa burbuja natural dentro de una ciudad así tan grande es más que necesario. Tú quieres cariño. Un jaguar de Bolivia. ¿Verdad? Una especie muy poco conocido y solo presente en la selva de Bolivia. ¿Verdad? ¡Wow! Pero qué linda escultura. Parece de verdad esa escultura. Y el parque igual está muy bien cuidado. Cada camino, cada área está muy bien decorada. También hay mucho esfuerzo en el ambiente que crearon aquí. Así que si vienen a Santa Cruz, sí o sí tienen que venir aquí. Para mí vale la pena. Solo hay que levantar la cabeza y vemos animales. Yo ahora veo unos perezosos que están justo durmiendo aquí. Mira, ti. Uy, qué rico. Otro jaguar. ¡Me están siguiendo! ¡No! ¿Qué quieren? Se quieren escapar. Porque aquí está la puerta. ¿Verdad? Todos aquí que intentan escapar se están esperando a la puerta para que yo la abra y que se vayan. ¿Verdad? ¿Qué me está haciendo?
Yo creo que por el color azul se quiere... Y otro viene, mira, celoso ahí atrás. Y vienen más. Se están peleando por mí. Uno más. Se está cayendo. Hola. Ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. Ya. Pero ¿qué les pasa? Esto no se come. Esto no se come. Si me quedo más tiempo aquí, me van a aparecer 10 papagayos encima. Yo creo que ya me tengo que ir. Ya me voy. Chao. Me voy. Me voy a la casa. Chao. Bueno, ya me voy, vuelvo a la casa con un papagayo. Me adoptó. Ya me voy, ¿eh? ¿Te vienes conmigo? ¿Qué? Muy rápido por ti. ¡Vuela! Bueno, aquí estoy con dos monos que me quieren abrazar y que me piden cariño. No me dejan ir. Está ahí con su cola. Y uno aquí tiene como su mano. Y aquí están pidiéndome cariño. Masaje en la espalda. No me puedo ir. Ahora me encuentro en el jardín de las esculturas y hay muchas estatuas con unas frases muy profundas que encuentro muy lindas y que tengo que compartir. Así que les voy a dejar esas frases de amor, de conexión, que encuentro muy lindo. Estoy leyendo aquí. Gaia es el término que se dio al planeta Tierra en la antigua Grecia para nombrar a un planeta luminoso, sano, verde, símbolo de vida. Un planeta que respira, que vive en equilibrio y armonía. Este parque te invita a lo largo del recorrido a encontrarte con tu Gaia interior para poder brillar desde el fondo de tu corazón junto con el planeta. Y me gusta mucho. Y cada escultura que está aquí en lo largo del camino está hecho con un bloque de piedra de cada zona de Bolivia. Entonces hay basalto, granito, sodalita, onix, y me gusta mucho ese recorrido interior y esta conexión con Gaia. Y aquí atrás tiene unas piscinas muy lindas, pero con el frío que hace no me apetece tanto. Y además como ya la hora va volando y me queda tanto para ver, así que hoy no me voy a bañar. Oh, igual está muy linda la piscina. Creo que cambié mi mente. Valía la pena.
Estoy a 30 minutos de Santa Cruz y no parece que estamos cerca de la ciudad, pero a propósito me alejé para tener un poco más de tranquilidad. Porque ya saben, en la ciudad con una van es un poco complicado para pasar la noche, etc. Y aquí siento que voy a estar muy tranquilo. Y además me comentaron que aquí hay unas dunas en el medio de la selva y me llama mucho la atención cómo puede haber dunas de arena en el medio de una selva. Así que vamos a ver. Estamos llegando arriba de las dunas y tengo ganas de ver cómo se ven los paisajes. Ya se puede ver muy lejos. Allá atrás hay como, justo aquí hay como un hotel con cabañas, casas muy lindas. Y yo aquí subiendo. Wow. Wow, wow, wow. Y estoy arriba. Este lugar ahora es Parque Nacional. De lo que leía aquí, se conservaban muchas especies de pájaros. Todas las especies de pájaros que hay en Bolivia, 21% están presentes aquí en este parque. Hay una diversidad de aves muy grande. Y por eso me alegró mucho que lo hayan considerado como Parque Nacional para que no construyan más y que lo guardan así natural. El sol se está escondiendo, así que no voy a demorar y voy a volver corriendo a Panchito antes que los mosquitos salgan. Estoy en la plaza de la ciudad de El Torno, que está ubicado cerca de Santa Cruz. Y es bien loco porque en esa plaza estaba mirando hacia arriba y lo que vi, un perezoso que está aquí en los árboles en la ciudad, con todo el ruido, no sé cómo hacen para vivir aquí. Está justo aquí arriba. Aquí está. Yo creo que tuvimos suerte, tuvimos el momento de movimiento del día porque este animal suele dormir 22 horas al día. Por eso hace nombre de perezoso. Bueno, parece que tengo compañía aquí atrás. Están cruzando y las vacas aquí igual tienen un estilo distinto. Ay, por Dios, ¿dónde me puse? Estoy en un lugar, estoy medio atrapado, que me equivoqué, porque aquí arriba hay otro camino con un puente y no sé por qué Maps me mandó aquí. Y estoy en medio del río y no sé cómo voy a poder dar la vuelta.
Ahora me encuentro en un lugar que se llama el Jardín de las Delicias. Estoy comiendo caña de azúcar porque me encanta, es muy rico. Este lugar está ubicado a 30 kilómetros de Santa Cruz, no está muy lejos. Y aquí en el Jardín de las Delicias están unas 3 cascadas. De hecho hay una justo aquí, estamos arriba. Les voy a enseñar lo alto que estamos. Me da un poco miedo de caerme, pero aquí estamos. Arriba de la cascada, está justo aquí. Y voy a ver si se puede bajar, porque con el calor que hace me gustaría mucho, pero mucho bañarme. ¡Tarán! Conseguido. Ya llegué, no fue tan complicado bajar, tuve que escalar un poco, pero aquí estoy y es muy linda. Con el viento se está cayendo de lado, le da un efecto muy lindo. Así que ya es tiempo de ir a la ducha, ¿no? Les voy a enseñar la playa privada que tengo. Porque sí, especialmente vine un lunes porque sabía que iba a haber pocas personas. Y bueno, cuando digo pocas personas, en realidad es nadie. Estoy aquí solo y tengo esa playa aquí atrás para mí, en el medio de la selva. Aquí atrás, por si acaso, tengo otra playa. Si me aburro de esa playa puedo cambiar y ir a esa. Y la cascada para mí, ya puedo admitir que sí, soy bastante afortunado. Y estoy muy feliz de estar aquí. Tengo que admitir que me gusta mucho esta parte del planeta, tan natural, tan caluroso, tan verde, tantos animales. Es que aquí me siento como en un Edén, en un paraíso donde no falta nada, todo está aquí. Y también tengo un poco de nostalgia. En el próximo video nos encontraremos en otro país. Ya se terminaron mis 3 meses aquí en Bolivia y por eso igual estoy disfrutando lo más que pueda de este lugar y despidiéndome a mi manera de este país, de todas las experiencias que tuve con Sebastián, después solo, de todos los lugares que descubrí, las personas que conocí en el camino, todo lo que compartí en esos videos. Siento que ha sido increíble. Aún sé que me faltan lugares para conocer aquí en Bolivia, ya no me queda tiempo, pero algún día podré volver. Eso es lo bueno, de que ya tengo toda la vida para volver en esos lugares. Y otra vez hay que seguir conociendo, descubriendo otras cosas y otros países. Como siempre me gusta hacer el juego. No les voy a decir dónde voy, en qué país, les dejo adivinar. Que me dejan en los comentarios dónde creen que voy a ir ahora. Y mientras tanto yo doy las gracias a Bolivia, a su gente, a su cultura, a sus tradiciones, a todos los buenos momentos que pasé aquí. También gracias a ti, a todas las personas que están viendo esos videos, que comentan, que dejan me gusta, que me van hablando, que me van compartiendo lo que sea. Muchas gracias por todo el apoyo que recibo. Siento como que compartimos experiencia, alegría, descubrimiento, aprendizaje, y estoy tan feliz de poder compartir todo eso con más personas. Así que muchas gracias y nos vemos en otro país. ¡Chao!